Fue un asesinato brutal, frenético, lleno de lujuria. Cuando asesinan a una mujer casada, el marido es siempre el primer sospechoso. La gente me contó que era una especie de estafador, que siempre tenía alguna historia, siempre estaba metido en algo. Necesitaba ser el centro de atención. Fue un golpe del destino, se convirtió en parte de mi vida durante los siguientes 15 años. Martes 3 de marzo de 1987 en Dove Meadows, un vecindario de la pacífica comunidad de Spring, Texas, a 40 kilómetros al norte de Houston. Era una mañana normal para Kathy Odom, una madre de 27 años. Estaba en casa con su hija Tasha y su bebé Sean. Cuidaba de sus hijos y cumplía con su rutina diaria, que incluía una llamada a su amiga Bonnie, a la que conocía desde niña. Hablaban casi todos los días acerca de lo que le pasaba a la familia, lo que ocurría en el barrio. Sobre el mediodía, Kathy se despidió porque tenía que preparar la comida a los niños. Más tarde, el mismo día, otra amiga, Lorna, trató de contactar con ella. Hablaban muy a menudo, pero esa vez nadie respondió al teléfono. Lo intentó de nuevo sin resultado. Eso era muy inusual, así que Lorna empezó a preocuparse. Esa tarde, Lorna Portland recibe por fin una llamada, pero no es de Kathy, sino de su marido Mike. Mike estaba preocupado. Había estado tratando de localizar a Kathy. Debería estar en casa con los niños, así que le preguntó a Lorna si la habían visto o habían hablado. Lorna le contó que lo había intentado y ambos se preocuparon aún más. Mike le pidió a Lorna que pasase por su casa para asegurarse de que todo iba bien, y esta le pidió a su marido que fuera a ver a Kathy. El marido, Gerald, llegó a casa y se percató enseguida de que algo iba mal. La luz del porche estaba apagada, todo estaba a oscuras. La televisión estaba encendida, pero no había ningún movimiento. No se oía nada, nadie abría la puerta. Se dio cuenta de que algo iba mal, así que corrió a una tienda cercana a llamar a la policía. A las 9 menos 20 de la noche, se persona en la casa un agente del departamento del sheriff del condado. Nos contó que fue a la casa, llamó a la puerta y nadie respondió. Miró por las ventanas, pero no pudo ver nada. Trató de abrir la puerta principal y el pestillo no estaba echado. Entró, oía llorar a un bebé. Subió hasta la habitación de matrimonio y encontró a un niño de 2 meses en la cama. Después de asegurarse de que está a salvo, el agente continúa inspeccionando la casa. Solo queda una habitación, el cuarto de los niños, en cuyo interior le espera una visión aterradora: el cadáver de Kathy Odom. Ha sido apuñalada varias veces y le han cortado la garganta. Pero la pesadilla continúa. Justo cuando se dispone a salir para pedir refuerzos, descubre otro cuerpo. Es Tasha, la niña de 4 años de Kathy. Ha sido brutalmente golpeada y parece que esté muerta. Cuando se acerca más se da cuenta de que todavía respira. Entonces sale corriendo para buscar ayuda. Fue un golpe del destino. Justo entonces yo estaba trabajando en la comisaría. Al recibir la llamada, siendo lo que era, me llamó la atención. Habían asesinado a una mujer en su casa y habían encontrado a sus hijos allí. Se convirtió en parte de mi vida durante los siguientes 15 años. La policía acude al domicilio y comienza a buscar pruebas meticulosamente. Incluso para los experimentados detectives de homicidios, resulta difícil creer que haya pasado algo tan terrible en Dove Meadows. La escena era horrible. Fue un asesinato brutal, frenético, lleno de lujuria. La habían apuñalado una y otra vez. El asesino estaba claramente fuera de sí. Una escena de pesadilla semejante no es propia de un vecindario como este.
La división de identificación encontró manchas de sangre en la pared, las cortinas de la ducha y el asiento del retrete. Recogieron un cable atado a la muñeca derecha de Casey, que había sido cortado de una lámpara del cuarto. El departamento del sheriff trata de ponerse en contacto con Mike, pero su tienda de reparación de señales de neón está cerrada y no consiguen localizarlo. Las autoridades informan a los padres de Casey, Charlene y Frank Martin de que sus nietos han sido trasladados al hospital. Tasha sigue inconsciente, con graves contusiones en la cabeza. El padre de Casey Odom, Frank, me dijo que no sabían lo que estaba pasando. Estaban en el hospital y nadie les había dicho nada sobre el asesinato. No se enteraron hasta que lo vieron en las noticias. Así descubrieron que su hija había muerto. Frank es un hombre muy directo, muy de Oklahoma, pero me dijo que cuando vio las noticias lloró como un niño. Mike Odom llega finalmente a casa poco después de las 9. Está en estado de shock y no puede explicar a los investigadores por qué alguien querría hacer daño a su mujer y a su hija. La casa tampoco proporciona muchas respuestas. Aunque parece un ataque poco organizado, el asesino apenas ha dejado pruebas. Las huellas dactilares del picaporte no eran lo suficientemente claras. La sangre que se encontró por todas partes era de Casey. La búsqueda de pistas continúa en el depósito de cadáveres. La autopsia demostró que habían apuñalado a Casey 10 veces en el pecho y 6 en el abdomen. La herida más profunda era de 14 centímetros y la más superficial de 7. Le habían cortado el cuello 3 veces y tenía semen en sus cavidades y sobre el cuerpo. En 1987, en los albores del análisis de ADN, todo lo que los técnicos pueden hacer es examinar la muestra de semen para determinar el grupo sanguíneo del agresor. El siguiente paso es relacionar ese tipo con un sospechoso. Y hay una testigo. Intentamos hablar con la niña, Tasha, pero se limitaba a responder sí o no. No recordaba quién la había golpeado, ni quién había estado en su casa, como si estuviera bloqueada emocionalmente. Al final de la investigación preliminar, los detectives se preguntan: ¿le abrió la puerta a Casey a un lunático desconocido? ¿O hay un secreto más oscuro y sorprendente en la calle Golden Dove? No había pruebas de que hubieran forzado la puerta, no habían robado nada, ni había signos de lucha prolongada fuera de la habitación. Los agentes que investigaban el caso llegaron a una conclusión. Podía ser que Casey conociera a su asesino. Marzo de 1987. La vida en el barrio residencial de Spring, en Texas, ha dado un vuelco con el asesinato de la joven Casey Odom y la agresión a su hija de 4 años, Tasha. Días después del ataque, todo el vecindario se encuentra aterrado. Sobre todo las amas de casa. Pero sin una cerradura forzada, los investigadores se preguntan si Casey conocía al atacante o si este tenía su propia llave. El detective Ronnie Phillips dirige su atención al marido y a la relación de la pareja, que ha sido problemática desde el principio. Cuando asesinan a una mujer casada, el marido es siempre el primer sospechoso. Nos pareció raro que Mike pidiera a otra persona que fuera a ver cómo estaba Casey, en lugar de ir a casa y comprobarlo él mismo. Por lo que me contaron sus amigos, cuando Casey empezó a salir con Mike, era una chica dulce e ingenua. Era popular, salía con la banda del instituto y según todas las apariencias estaba muy enamorada de él. Tenían una conexión muy fuerte y siempre estaban juntos. Para disgusto de la hermana pequeña de Casey, Shelley. De niñas, Casey y Shelley eran inseparables. Eran de esas hermanas que lo hacen todo juntas. Jugaban juntas, compartían experiencias. Estaban muy unidas y eso cambió cuando Casey conoció a Mike Odom.
Mientras que Casey era popular, parte del grupo, la hermana pequeña era torpe, callada. No pertenecía a la panda, estaba al margen. Todo eso también cambió cuando conoció a Greg Marquardt, con 17 años, que era mayor y había estado casado con la hermana de Mike. Bajo la influencia de sus novios, las hermanas empiezan a beber y a drogarse regularmente. Y durante un tiempo, la fiesta es constante. Pero parece que Mike y Casey están flirteando con el peligro. Mike se metió más y más en el mundo de las drogas. No solo se drogaba, sino que también las vendía. Pero un día, en 1977, se metió en un negocio por $450 de heroína, en el que resultó que el vendedor era un policía infiltrado, así que lo arrestaron. Se declaró culpable de la acusación de posesión de droga y lo condenaron a 6 años de prisión. Casey quedó desconsolada, pero permaneció a su lado y le esperó hasta que salió de la cárcel 2 años después. Casey y Mike se casan en 1980 con Shelley como dama de honor. Mike empieza a trabajar en el negocio de su suegro y Casey se queda embarazada. Mike parecía estar sentando la cabeza, pero no acababa de conseguirlo. Una noche, conduciendo su deportivo, lo paró la policía y se dio a la fuga. Estaba drogado y comenzó una persecución con la policía por el oeste de Houston. Atravesó controles, ignoró las señales de stop y finalmente chocó contra un control policial. Sin embargo, Casey y Mike habían llegado a un punto de inflexión y su relación había cambiado. Estaban cansados del mundo de la droga al que habían pertenecido tanto tiempo. Casey especialmente estaba lista para dejarlo atrás. Habían decidido dar otro rumbo a sus vidas. Así, en 1986, comienzan de nuevo en el tranquilo y pequeño barrio residencial de Spring, cerca de Houston. Era una oportunidad de cambiar sus vidas, de convertirse en una familia, de tener esa valla de postes blancos con la que sueñan las parejas jóvenes. Pero también era una oportunidad de escapar de su vida anterior. Casey parece estar disfrutando de su estilo de vida de barrio residencial. Se estaba metiendo en el papel de madre joven. Hacía de canguro a los niños del vecindario. Su amiga y vecina Lorna decía que Mike y Casey eran una típica pareja de jóvenes tratando de salir adelante. Se estaban alejando de los problemas del pasado y Lorna decía que Casey había nacido para ser madre. Se le daba muy bien. Pero a Mike le está costando más acostumbrarse al buen camino. Y pronto vuelve a meterse en el mundo de las drogas. Los vecinos nos comentaron que a veces oían gritos y peleas dentro de la casa. Ahora los investigadores deben descubrir si esas peleas causaron la muerte de Casey. Pocos días después del asesinato, Mike vació toda la casa. Cogió todos los muebles y se marchó. No volvió a pasar una noche allí. Nunca volvió a dormir en aquel lugar. Dijo que le resultaba imposible volver. Más tarde me confesó que se sentía como si hubieran quemado su valla blanca. Frank, el padre de Casey, no creyó la historia de Mike ni por un momento. Desde el principio le pareció sospechoso que se fuera sin más con todos los muebles. También pensaba que al hacerlo, había destruido pruebas que podrían haber ayudado a la policía. ¿Esconde Mike Cotton un terrible secreto? ¿O hay más en el asesinato de Casey de lo que parece a primera vista? Marzo de 1987. En el condado de Harris, Texas, los detectives que investigan la muerte de Casey Odom centran su mirada en Mike, su marido. Se ha de entender cómo piensan los detectives. Siempre empiezan con el sospechoso más evidente, porque el sospechoso más evidente suele ser siempre el asesino. Así que van de inmediato a por el marido. Y en este caso, el marido no estaba en casa ese día. No sabían dónde estaba. Tiene un pasado conocido en el mundo de las drogas, se relaciona con mala gente. Mike se convierte casi de inmediato en el principal sospechoso. La policía habla con varios compañeros de trabajo de Mike para ubicarle el día del asesinato de Casey. Comprueban que Mike estaba de servicio en el momento, muy lejos de casa.
Los registros telefónicos demuestran que llamó al Lorna Portlands desde un teléfono público en el juzgado del condado. Los funcionarios confirman que Mike tenía que presentarse en el juzgado ese día, lo que explica por qué llegó tan tarde a casa. Mike no solo tenía una coartada, sino que se ofreció a pasar la prueba del polígrafo, la cual determinó de inmediato que estaba diciendo la verdad. Esta situación hizo que la policía se planteara que si de hecho Casey conocía a su asesino y no era su marido Mike, ¿a quién dejó entrar en casa ese día? Basándose en los interrogatorios a amigos y vecinos, existe otro sospechoso al que tomar en consideración. Alguien que conoce a Casey desde hace casi tanto como Mike. La antigua vecina de Casey, Lorna, cuenta a la policía que las semanas antes del crimen, Casey recibió una serie de llamadas obscenas que podrían haber sido de alguien muy cercano. Su cuñado, Greg Marquardt. Frank y Charlene Martin, los padres de Casey, tenían sus sospechas, que estaban centradas en Greg. Pensaban que estaba actuando de manera extraña. Greg y Shelley no aparecieron después del asesinato. No estaban allí, pero acudieron de repente al hospital cuando Tasha salió del coma. Mientras Tasha estaba ingresada en el hospital, sus abuelos Frank y Charlene estuvieron con ella. Mientras estaban allí, Greg Marquardt y su mujer Shelley fueron de visita. Y cuando Greg entró en la habitación, Tasha se asustó de inmediato. Por suerte, el hospital mantiene a la niña bajo una estrecha vigilancia. Temían verdaderamente que el agresor pudiera volver a por Tasha, ya que era el único testigo vivo del crimen. 2 noches después del asesinato, Greg y Shelley se presentaron en el hospital a las 2 de la madrugada, y Frank le dijo a la enfermera que no les dejara entrar. Empezando a sospechar, los investigadores piden al matrimonio Marquardt que acuda al departamento del sheriff para responder a algunas preguntas. Greg tenía una coartada. Contó a los investigadores que había llevado a su mujer Shelley a clase. La dejó allí y luego fue a recogerla. Les pedimos a la hermana de la víctima y a su marido que vinieran a prestar declaración y a someterse a la prueba del polígrafo. Mientras Shelley la pasaba, Greg nos dijo que tenía que ir a echar dinero al parquímetro. Salió de la oficina y 10 minutos después, su abogado nos llamó diciéndonos que no iba a volver. No declararía ni se sometería al polígrafo. Se marchó sin más. Imagínese la escena. Deja a los detectives y no vuelve. Y se niega a pasar la prueba del polígrafo. ¿No le parece sospechoso? ¿Se imagina el descaro de ese tipo? Así, Greg Marquardt se convirtió en nuestro único sospechoso. Los investigadores repasan a fondo la biografía de Gregory Marquardt. Queda claro que es un hombre al que le gusta seguir sus propias reglas. Greg era un tipo gregario, algo prepotente. Era el que siempre podía conseguir drogas, conocía a todo el mundo y se relacionaba con gente de los bajos fondos. Uno podía entender que una cría quedara prendada de él en ese mundo. Durante su juventud, Greg vive con sus adinerados tíos abuelos en su gran mansión, a la que pronto se muda Shelley. El padre de las chicas no está nada satisfecho con esta relación. A Frank Martin no le gustaba Greg. Le parecía un manipulador y se daba cuenta de sus cambios de humor. Greg tan pronto era un muchacho amable y hablador, como estallaba y se volvía muy cruel. Mike Odom, sin embargo, lo admiraba. Los amigos me decían que tenía a Greg por una especie de héroe. Para él era un gran tipo. La gente que conocía a Greg me dijo que era una especie de estafador, que siempre tenía alguna historia, siempre estaba metido en algo, siempre tenía entre manos alguna cosa que quería comprar con todo el mundo, siempre tenía que ser el centro de atención. Poco después, Shelley cae en la adicción a la heroína. Las pocas veces que visita a su familia, está bajo el efecto de las drogas. Frank está desesperado. Esa no era la vida que había imaginado para sus hijas.
Le volvía loco que sus dos hijas, Kathy y Shelley, hubieran acabado con tipos que las habían conducido al mundo de las drogas. Y le frustraba y enfurecía pensar que no podía hacer nada al respecto. Y las cosas están a punto de empeorar. En 1983, los recién casados Greg y Shelley son arrestados después de que una empleada de hotel encuentre cocaína, jeringuillas y una 9 milímetros en su habitación. Greg y Shelley son declarados culpables de un delito de posesión, pero salen bastante airosos. Son condenados a 8 años de libertad condicional, pero no pueden dejar las drogas. No logran pasar los exámenes médicos y finalmente les sentencian a 2 años de cárcel. Entonces se encontraban en un estado pésimo. Necesitaban metadona para mantener los temblores y escalofríos a raya. Y cuando Shelley ingresa en prisión pesa 45 kilos. Cuando Greg y Shelley quedan libres, Kathy y Mike Odom se han mudado a la casa en la calle Golden Dove en busca de una segunda oportunidad. Pero cuando Greg y Shelley aparecen, traen consigo el pasado. Kathy comentó a sus amigos que no le gustaba que Greg y Shelley los visitaran. Sentía que eran un recordatorio de un mundo que quería dejar atrás y le parecía que la pareja estaba tratando de arrastrarlos de nuevo a ese mundo, intentando que Mike se metiera en líos otra vez. Le parecía que Greg y Shelley habían ido a destruir esa valla blanca que estaba tratando de construir. La nueva vida de los Odom queda patas arriba cada vez que los Marquardt aparecen. Recuerdo que Lorna, la amiga de Kathy, me contó que en sus visitas todos tenían siempre motivaciones ocultas. Shelley quería drogas, Mike quería simplemente salir de fiesta y Greg quería a Kathy. El interés de Greg en su cuñada rayaba la obsesión. Kathy dijo que una vez, mientras Shelley estaba en otra habitación bañando a Tasha, Greg trató de besarla y que no se trataba de un incidente aislado, y él no aceptaba un no por respuesta. ¿Llevó esa obsesión a la muerte de Kathy? 3 semanas después del asesinato, Frank Martin informa a los detectives de que su hija ha ido a su casa tras una fuerte discusión con Greg. Al día siguiente, Shelley vuelve y les pide prestado el coche para llevarse sus cosas de la casa. Pero 2 días después ha desaparecido. No vuelve con sus padres y Frank denuncia el robo del coche. Cuando recupera el coche, su hija Shelley lo llama para decirle que ha dejado algunas cosas en el maletero y que las necesita. Frank Martin dice que abrió el maletero y encontró prendas ensangrentadas que pertenecían a Greg Marquardt. Nos trajo la ropa a la oficina y la enviamos al laboratorio. La sangre era de Kathy. Pensamos que lo habíamos atrapado, pero no había sangre suficiente para probar que había estado en la escena del crimen. Parecía un gran descubrimiento para el caso, pero no llevó a ninguna parte. Otro camino sin salida. El fiscal del distrito se negó a procesarlo sin pruebas concluyentes. Y Marquardt no iba a hablar. Se negaba a someterse al polígrafo. Solo se comunicaba por medio de su abogado. Y encima su coartada, el tipo con el que decía haber estado el día de los hechos, murió sin que la policía pudiera tomarle declaración. Sin testigos oculares, pruebas materiales, ni arma homicida, el caso se está estancando rápidamente. Pero Frank Martin no está dispuesto a permitirlo, aunque tenga que tomarse la justicia por su mano. La investigación sobre la muerte de Kathy Odom en marzo de 1987 ha centrado sus sospechas en una persona, el cuñado de Kathy, Greg Marquardt. Pero después de casi un año sin pruebas concluyentes, el caso sigue abierto. La historia se olvidó rápidamente. Tanto los vecinos como los detectives siguieron con sus cosas. Afrontémoslo. Era tan solo otro asesinato sin resolver en una ciudad llena de crímenes sin resolver. La vida continúa en Spring, Texas, pero no para el padre de Kathy, Frank Martin.
Frank Martin es un hombre duro, directo, que no se anda con tonterías. Estaba tratando de lidiar con la muerte de su hija desde el primer día. Estaba convencido de que los detectives del condado de Harris habían estado desacertados en su investigación. Creo que él mismo sería el primero en reconocer que no manejó bien el asunto. No podía controlar sus emociones ni aceptar el hecho de que su hija había sido asesinada y nadie había pagado por el crimen. Se dedicó a llamar a gente, insultó a los detectives, trató de llamar la atención sobre el caso de cualquier modo posible. En 1993, 6 años después del asesinato de Casey, el detective Harry Ficaris, el hombre que atendió la llamada en comisaría la noche del crimen, es asignado al caso reabierto. Cuando recibí el caso me senté y lo leí con mi compañero. Decidimos que había algunas pruebas que podíamos examinar de nuevo. Concretamente, las muestras de semen tomadas del cadáver de Casey Odom. Contábamos con nueva tecnología para el ADN. Pensamos que se podrían conseguir resultados si lo mandábamos al laboratorio. A principios de los 90, los avances en reconocimiento del ADN eran tales que podíamos amplificar el ADN encontrado e incrementar su sensibilidad de manera ingente, creando muchas copias de él. Una desventaja era que su poder de discriminación seguía siendo muy bajo, y éramos incapaces de demostrar que este perfil provenía de una persona concreta, única entre todas las demás. Tras semanas de espera, se revelan los resultados del análisis del semen. La coincidencia del ADN con el de Greg Marquardt se ha reducido a 1 entre 10.000. Pero para el fiscal aún no es suficiente. El detective Ficaris vuelve a lo básico, escudriñando el archivo una vez más. Desesperado por encontrar una pista que se haya pasado por alto, que vincule finalmente a Marquardt con el crimen. Se centra en la mañana del asesinato. Sabíamos que Greg llevó a su mujer a clase y luego la recogió. Volvimos atrás para comprobar si ella estaba en clase, y así era. Y descubrimos que, aunque había ido a llevarla y traerla, había tenido tiempo de sobras para ir a casa de Casey y matarla. Así que nos propusimos interrogar de nuevo a los testigos. Primero fuimos a ver a Frank y Charlene Martin y les dijimos que queríamos hablar con Tasha. Decidimos llevarla a un hipnotizador forense, pensando que podría ayudarle a recordar lo que había ocurrido ese día. Y eso fue lo que hicimos. La puso en un estado de relajación total y, extrañamente, pudo recordar cosas que habían ocurrido justo después. Pero fue incapaz de acordarse de lo que sucedió aquel día. A pesar de los esfuerzos de los investigadores, la muerte de Casey Odom parece que está a punto de pasar a engrosar la lista de casos sin resolver, archivados en el almacén del departamento del sheriff. Aún así, Frank Martin continúa su cruzada personal para obtener justicia. Durante largo tiempo, la rabia y la amargura de Frank estuvieron dirigidas hacia Harry. Era su válvula de escape. Frank me contó que una parte de sí mismo había muerto cuando mataron a Casey y no podía superarlo. Sentía que parte de su vida se había detenido y necesitaba comunicarse, sacarlo fuera. Eso fue lo que hizo con Harry. Fue a él a quien acudió. Harry fue al que llamó y quien tuvo que lidiar con esa situación. Frank Martin era todo un personaje, por decirlo suavemente. Había días en los que yo era su mejor amigo y otros en los que me consideraba la persona más deplorable que hubiera existido jamás. Cuando reflexiono sobre ello y pienso en lo que yo hubiera hecho si hubiera estado en su lugar, creo que habría sido 100 veces peor que él. Tras perder toda su fe en la investigación oficial, Martin comienza a indagar por su cuenta. Empieza a seguir a Marquardt, esperando que su yerno cometa un tropiezo y proporcione la pista que resuelva el caso. Finalmente, Frank contrató a Greg en su empresa de señales de neón, pensando que es mejor mantener a los enemigos cerca. Y siempre creyó que algún día Greg se traicionaría y diría algo. Sentía que debía tenerlo cerca. Mientras Frank Martin hacía todo lo posible para convencer a la gente de que Greg había matado a Casey, su hija Sherry estaba de parte de su marido. Estaba muy a la defensiva. No cooperó con la policía y se negó a creer que Greg tuviera nada que ver con el asesinato.
Parece que la ciudad de Spring, Texas, nunca sabrá qué pasó realmente con Keith Odom. Al menos hasta 1998, cuando el departamento del sheriff da un paso sorprendente. El sheriff decide formar una unidad de casos abiertos para investigar homicidios sin resolver. Dos de los detectives de esta unidad serán Roger Wedworth y el viejo némesis de Frank Martin, Harry Ficaris. Y por supuesto, el primer caso por el que comienza Harry es el asesinato de Keith Odom. Han pasado 10 años desde la muerte de Keith y 5 desde el último examen de ADN. 5 años en los que la tecnología ha mejorado en gran medida. Inicialmente, el reconocimiento de ADN requería una mancha de sangre del tamaño de una moneda para lograr un perfil completo. Con el paso de los años, la tecnología mejoró y el tamaño de la muestra disminuyó hasta el extremo de que, para conseguirlo, era suficiente una mancha como el punto del final de una frase. Los investigadores consiguen una orden para tomar muestras de cabellos, sangre y saliva de Greg Marquardt. Cooperó sin problemas. De hecho, nos dijo que estaba ahí para cualquier cosa que necesitáramos. Mientras acompañábamos a Greg a su casa, nos dijo de repente: se me había olvidado contároslo, pero tenía una aventura con Keith. Mi compañero y yo nos miramos mutuamente pensando, venga ya. Después de todo el tiempo que había pasado, iba y nos decía ahora que tenía una aventura con ella. Parece que el estafador está tratando de quitarse los problemas de encima una vez más. Sabía que si su ADN aparecía en los restos de Keith Odom, iba a tener serios problemas. Así que necesitaba una excusa para justificar por qué estaba allí. ¿Pueden hacer algo los investigadores para atrapar a este sospechoso escurridizo? ¿O Greg Marquardt se saldrá con la suya? Diez años después del asesinato de Keith Odom, los investigadores han topado con un nuevo obstáculo, aunque tienen a un probable sospechoso y acceso a nueva tecnología. Greg Marquardt sostiene que él y Keith tenían una aventura amorosa, lo cual justificaría la presencia de su ADN en el cadáver de la joven. Incluso Frank estaba perdiendo la esperanza. Realmente dudaba de que consiguieran resolver el caso. Y me contó que muy en el fondo había considerado seriamente matar a Greg, pero solo si podía encontrar pruebas concluyentes de que él lo hizo. Sabíamos que Frank y Greg trabajaban juntos y teníamos miedo de que algún día nos llamaran diciendo que Greg se había caído de una señal. Sabíamos que Frank podía empujarlo, pero nunca llegó a hacerlo, a pesar de que estaba convencido hasta el tuétano de que Greg era la persona que había matado a su hija. Según pasa el tiempo, Frank y su yerno se encuentran cada vez más. Frank y Sherlyn decidieron que querían que Shelley volviera a entrar en sus vidas. Eso significaba que ambos iban a los eventos familiares. Se veían, pasaban tiempo juntos. Frank no dejó de creer que Greg había matado a Keith, pero quería que su familia volviera a estar unida. En el 2002, Greg Marquardt celebra su cumpleaños. Hace 15 años del brutal homicidio de Keith. Para Greg, el asesinato de Keith era algo del pasado. Había seguido adelante, se iba de crucero con Shelley. Seguramente pensaba que se había librado. En esa época, el laboratorio de Dallas, que realizaba casi todas las pruebas de ADN para la unidad de casos abiertos, estaba probando distintas técnicas. Una de ellas era la extracción de ADN del cuello de las víctimas estranguladas. En el 2002, el reconocimiento de ADN había evolucionado e incrementado su sensibilidad y poder de discriminación. Esto permite a los investigadores saber con mayor certeza que tienen a la persona adecuada. La investigación sobre víctimas de asfixia recuerda a los detectives una prueba del caso Odom que nunca ha sido examinada en busca de ADN. Vimos un cable eléctrico atado a la muñeca de Keith y se nos ocurrió mandarlo al laboratorio y ver si podíamos encontrar el ADN de Greg. Enviamos el cable, ya que no había sido examinado en el laboratorio antes.
Uno de los últimos avances en el reconocimiento de ADN utiliza el llamado ADN de contacto, que consiste simplemente en las células cutáneas que un individuo deja cuando toca un objeto. Perdemos células constantemente, y esas células están ahí y pueden detectarse. En el cable de la lámpara había una mezcla de ADNs. El de la víctima, porque lo había tenido alrededor de las muñecas, pero también el del individuo que la ató. Todavía recuerdo el día en que recibimos la noticia de que existía una coincidencia. De que teníamos el ADN de Greg Marquardt mezclado con la sangre de Casey. No puedo describir cómo me sentí cuando me enteré. ¿De qué otra manera podría haber llegado el ADN de Greg Marquardt al cable atado a las muñecas de Casey? Solo había una posibilidad. Él estaba allí y por primera vez tenían pruebas concluyentes. 18 de diciembre de 2002. Tras 15 años de callejones sin salida y retrasos frustrantes, los detectives Picaris y Wedgeworth detienen a Greg Marquardt por el asesinato en primer grado de Casey Odom. Todavía recuerdo la sensación que tenía de que le iba a dar a Frank Martin el mejor regalo de Navidad de su vida. A pesar de la evidencia del ADN, Shelley McQuarrie todavía cree en la inocencia de su marido. El abogado defensor de Greg dijo que el ADN del cable era una prueba circunstancial, porque Greg había estado en la casa muchas veces. Después de todo, era el cuñado de Casey, así que era posible que el ADN estuviera en el cable desde una visita anterior. Sin embargo, eso no funcionó. Después de tanto tiempo, después de todas las negativas, Greg fue declarado culpable en 2004. Hizo un trato con el fiscal, reconoció el crimen y aceptó una sentencia de 45 años para evitar la pena de muerte. Para mí, la parte más fascinante de la historia siempre ha sido que más o menos todo el mundo sabía quién había matado a Casey Odom. Frank Martin lo sabía bien. Él siempre creyó que Greg Marquardt la había asesinado. Pero Greg no desapareció, siempre estaba allí, junto a la vuelta de la esquina, trabajando con Frank. Y simplemente no puedo imaginarme cómo tuvo que ser eso para Frank. Saber que ese tipo era el asesino de su hija. ¿Cómo tuvo que ser aquello para él?